esta página. Juan capítulo 18, versículo 33 al 37. Dice la palabra del Señor y leemos todos unánimes juntos. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no he hallado en él ningún delito. Amén. Padre soberano, nosotros te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando con poder en este día. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho tú, Señor, en esa cruz. Moriste una vez y para siempre, Señor, y nos salvaste, Señor. Y todo aquel, Señor, que reconozca y crea en esto, Señor, será salvo. Es lo que dice tu palabra. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Entonces, ayer yo, bueno, y toda esta semana, observaba, ¿no? Cómo en las iglesias seculares se reunía tanta gente. Y ayer vi una señora que entraba al conjunto y decía: ¡ay, qué pereza! Tantas horas allá. No, estoy cansada. Y casi que le contesto, ¿no? ¿Y para qué va por allá, no? Sí. Nosotros hemos entendido y tenemos el privilegio, y no me jacto de eso, ni me enorgullezco, no. Al contrario, me sentía triste de ver tantas personas viviendo una vida, digámoslo así, religiosa. ¿Sí se escucha? Déjenme ver. 1, 2. ¿Sí? ¿Mejoró? Entonces, ¿y por qué digo? Uy, me salió otro gallo como... ¿Y por qué digo una vida religiosa? Porque yo también lo hice, ¿sí me hago entender? Y entonces yo cavilaba y decía: Dios mío, de verdad, qué engaño tan grande. Con todo respeto lo digo. Para Dios no necesitábamos nosotros preparar una semana para Dios. O sea, lo que yo quiero decir es que para Dios es toda nuestra vida, cada instante, cada momento. ¿Sí me hago entender? Cada levantarnos, cada vez que una persona reconoce que Jesucristo es el Señor, esa es la resurrección de esa persona. ¿Sí me hago entender? Porque esa persona estaba muerto en el Espíritu. Dice la Escritura que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para entender esto, hoy vamos a tratar una sentencia, una porción de lo que acabamos de leer. Pilato hace dos preguntas principales. La primera es, dice así: ¿eres tú rey de los judíos? Y la segunda, que no es respondida, es, ¿qué es la verdad? ¿Cierto? No podemos responderlas hoy porque estas dos preguntas tienen una trascendencia muy, muy profunda, ¿sí?
textualmente hablando, bíblicamente hablando, y no se pueden contestar en tan poco tiempo. Solamente podríamos responder a la primera. Y para poder responder a la primera, nosotros debemos entender cuál es el proceso o qué es lo que la Biblia está hablando. El Señor dice en su palabra que Él ha hablado de muchas maneras y de muchas formas a los antiguos, por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por ¿quién? Por el Señor Jesucristo, por el Hijo de Dios, que es Dios. ¿Y qué es lo que ha venido haciendo Dios? ¿Por qué Dios ha hablado? Yo quisiera hacer la pregunta y que ustedes me respondieran. ¿Por qué Dios ha hablado? Y la respuesta es sencilla, porque Dios nos ama. Dios ha amado al hombre desde la creación del universo, desde que creó al primer ser humano. Dios ha hecho todo lo posible para que el ser humano reconozca que Él es el creador, nosotros criaturas, que Él es Dios y nosotros somos hechura suya, que Él es santo y nosotros también somos santos. ¿Sí me hago entender? Pero es necesario que para nosotros lograr esa santidad, reconozcamos que Él es Dios. ¿Me hago entender? Difícilmente el hombre se salva, porque dice la Escritura que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y cuando hablo de muchos es que Dios no escatimó en hombre, en mujer, en judío, en griego, no. Que si es blanquito, que si es morenito, absolutamente nada. La salvación es para todos. Ayer mi esposa y yo dialogábamos y decíamos, es que la mesa está servida para todo el que quiere ir y comer de ella. Cualquiera. No importando cuántos pecados, qué tan malvado, qué haya hecho usted en su vida. Hemos venido hablando de todo eso durante todos estos días y hemos explicado acerca de el camino que nos lleva a la vida, que es angosto, y hemos hablado del camino ancho que nos lleva también a la muerte eterna. Entonces, para nosotros poder entender esto, tenemos que mirar ¿por qué Dios ama tanto al hombre? Yo hacía una pregunta hace 8 días o hace 15 días. ¿Qué fue lo que hice yo para que Dios me ame de esa manera? ¿Cierto? Y quedamos muchos de nosotros sin contestar la pregunta. ¿Merezco yo que Dios me ame de la manera en que me ama? ¿Cierto que no? La respuesta sería no. ¿O alguno de ustedes es tan valiente de decir, no, es que yo soy tan bueno, que yo merezco que Dios me ame a mí? Ámame a mí. Pues sí, eso decían algunos fariseos, ¿no? ¿Cierto? Y hablamos de eso la semana pasada. Mire conmigo, Isaías 42:8. Lo que vamos a entender hoy es que Dios es rey. ¿Dios es qué? Rey. Isaías 48 dice ahí, yo soy Dios y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a ídolos. ¿Alguien tiene otra versión y que lo lea por ese micrófono, Richard? El 8, ¿cierto? Sí, señor. El 8. Dice, yo soy el Señor, este es mi nombre y no daré a otro mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Imagínese, lo primero que el Señor dice es que a ningún otro le dará ¿qué? Su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero ahí hay un paréntesis. Ni mi alabanza ¿qué? A esculturas. De entrada ya nos está diciendo que Dios aborrece la idolatría. No dice más nada. ¿Por qué solamente habla acerca de esculturas?
¿Por qué solo hace referencia a idolatría? Porque el hombre es un ser completo desde el principio. Cuerpo, alma y espíritu. Cuando Adán peca, queda como incompleto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese espíritu? Ese espíritu pierde la comunión con Dios, queda desconectado de Dios. A eso le llama la Escritura en el libro de Romanos: por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y así lo llama. Nacemos muertos ¿cómo? En el espíritu, muertos en nuestros delitos y pecados. Desde ese instante, Dios da la posibilidad, dice el libro de Génesis, no sea que el hombre extienda su mano y toma y coma del árbol de la vida. Entiende que desde el principio Dios permitió que el hombre extendiera su mano y comiera del árbol de la vida. Desafortunadamente la mujer fue tentada y fue del árbol de la ciencia de bien y del mal. ¿Recuerdan? Habían dos árboles en medio del paraíso. Para muchos esto es nuevo, pero lea su Biblia. Eso está en Génesis 2:17, si no estoy mal. Lea Génesis. Y ahí dice, pero el hombre escogió tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, desobedeció el único mandamiento que Dios le había dado. Tremendo. Duro de corazón. Y a partir de ese momento lo único que el hombre ha mostrado es ¿qué? Desobediencia a Dios. Por eso digo, el hombre difícilmente se salva. No porque la salvación sea para todos, no porque el Señor Jesucristo murió por todos, sino porque el hombre rehúsa a recibir esa salvación. ¿Sí me estoy dando a entender? Rehúsa, venga, toma, coma, no quiero, a mí no me gusta. ¿Sí me explico? Es como cuando la madre o el padre de familia preparan un buen alimento, suculento, perfecto, lindo, hermoso, esas comidas que suelen hacer las mamás, y le sirven al niño, vea, voy a poner un ejemplo, gallina o un pollo, o bueno, algo delicioso, ¿no? O un cerdo. Bueno, a mí me gusta mucho el cerdo, ¿no? Y el niño dice, no quiero. Y prefiere, va y se compra un paquete de papas, ¿no? ¿Sí? Y un yogur y 2 gansitos. ¿Sí me explico? Bueno, pues es un ejemplo estúpido o tonto, pero Dios nos ofrece salvación y vida eterna. Pero el hombre prefiere ir a arrodillarse delante de un madero. Y yo no lo digo por religión ni por lo que haya visto, sino porque el Señor en su palabra nos lo muestra. Miremos Isaías, allá adelantico, Isaías 45, 18 al 23. Realmente esta predicación está modificada porque ayer era diferente, pero yo no predico lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Isaías 45, 18 al 23 dice así. Mire lo que dice. Gracias Dios por esta palabra, porque solo tú, Señor, nos puedes abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, quitar todo vestigio de velo que haya en nuestros ojos, para que nosotros podamos llevar el Evangelio, tal y como tú lo diste a conocer. Dice el versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay ¿quién? No hay otro. Muy similar a lo que leímos ahorita.
a otro no daré mi gloria. Dice, no hable en secreto en lugar oscuro de la tierra. Perdón, no hable en secreto en lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, ¿en vano me buscáis? Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Está escrito. Está escrito. No tienen entendimiento. Han puesto su fe en una imagen. Han puesto su fe en un palo. Lo hice yo y muy seguramente cada uno de nosotros estuvimos allí. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque cuando usted ha estado enfermo de una enfermedad, valga la redundancia, ¿qué es lo primero que usted hace? Douglas, tomes esto porque a mí me pasó y a mí esto me sirvió. ¿Sí o no? Y si nosotros estuvimos allá, si nosotros nos inclinamos ante un madero, si nosotros le dimos gloria a un palo de madera, bueno, valga la redundancia, ¿cierto? ¿Cómo no compadecernos y hacer la voluntad de Dios y llevarles el evangelio y predicarles? ¿Sí me hago entender? Mi hijo me responde la pregunta. Yo ayer manejaba y miraba las iglesias llenas y yo decía, pero mire, nadie los visita, nadie hace grupos de estudio, nadie los llama a las casas, nadie hace estudios bíblicos. Mira cómo están de llenas las iglesias, le decía yo, conmovido. Y Samuel me dijo, es que ellos ya hicieron la obra hace muchos años. Y entonces nosotros, ¿cuándo la vamos a hacer, iglesia? ¿Cuándo nosotros vamos a restaurar eso que el enemigo ha establecido? Porque todo eso, y hoy vamos a hablar es de eso precisamente. ¿Cómo Satanás ha engañado la humanidad desde el principio? Dice la Escritura, el mismo Señor, Él es padre de mentira y ha sido mentiroso desde el principio. ¿Hablándole a quién? A los judíos que habían creído en Él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y las cosas de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y fíjense, cientos y miles y quizá millones de personas en toda la historia de la humanidad se han perdido por el engaño de Satanás. Tremendo. Y nuestra vida en Cristo transcurre normalmente. ¿Sí me hago entender? El llamado a atención es ese, mi hermano, mi hermana, el que está allí en la internet. ¿Qué estamos haciendo nosotros para arrebatarles esas almas al Dios de este mundo? Al rey de este mundo. ¿Sí me estoy dando a entender? Hoy la religión proclama a Jesucristo rey. Para nosotros Él es rey desde antes, ahora y por los siglos de los siglos. Hay una canción que dice, te coronamos rey. Nosotros no lo coronamos al rey. Él es rey. ¿Sí me hago entender? Él es rey. Sigamos leyendo. Dice el versículo 20. Reuníos y venid. Juntaos los sobrevivientes entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová?
Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Mire lo que dice Dios, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Estaba indeciso si escoger el Salmo 2 o el Salmo 24. Pero no quería hablar de la ira de Dios. Y no voy a hablar de la ira de Dios. Voy a hablar de cómo es que el enemigo se ha metido en la historia de la humanidad, se ha metido en las iglesias, se ha metido en los hogares, se ha metido en todas los, digámoslo así, todas las instancias, ¿sí? Se dice instancias del ser humano. Dice que él está como león rugiente mirando a quien devorar. Dios, en su inmensa misericordia, conociendo como nos conoce y como conoce al hombre desde el principio, ha tomado una decisión. Aparte de que en todo el Antiguo Testamento Él envió profetas a hablarnos, y dice la Escritura que a unos golpearon, a unos los echaron, dice el Señor en su palabra y dice la historia que cuenta el mismo Señor. Entonces ahora enviaré ¿a qué? A mi hijo. Y los malvados a los que le había arrendado esta tierra, dice, ese es el heredero, matémosle. ¿Sí recuerdan la historia? ¿Y qué hicieron? Lo mataron. ¿Por qué lo envía? Porque Dios envía a su Hijo a morir por nosotros, por pura misericordia, de su entera voluntad. Porque la voluntad de Dios, ¿quién recuerda cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, Dios, siendo Dios, no tomó en cuenta de ser igual a Dios, sino que dice la Escritura que Él se rebajó y vino a este universo. ¿Y estuvo cuántos años aquí? 33, ¿cierto? Dice la Escritura. Y en esos 33 años Él vino y nos enseñó. Y dice que Él muere, resucita y vuelve ¿a dónde? Al Padre, ¿cierto? Y hoy en día, ¿dónde está? Está sentado a la diestra de Dios. Nos dejó una promesa. Volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, en el reino de los cielos, ¿cierto? Vosotros también estéis. Básicamente, Dios, dice la Escritura, que el cielo de los cielos no lo puede contener, se rebajó al nivel de un hombre, murió como esclavo, dio su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo, ojo, y todo aquel que cree en el Evangelio tenga vida eterna. Y fuera de eso, decíamos la semana pasada, nos dio una gabela, decimos aquí humanamente, nos dio un tiempo para que todo aquel, dentro de ese tiempo, que es el tiempo de la iglesia, si usted cree en el Evangelio, arrepentidos y creer en el Evangelio.
Si usted se arrepiente y cree en el Evangelio, vida eterna. Así de sencillo. Y dice la Escritura que seremos reyes y sacerdotes, que inclusive juzgaremos las naciones. Inclusive dice la Escritura, aún a los ángeles nosotros los vamos a juzgar. ¿Cómo le parece? Eso es maravilloso, sencillo, ¿no? Dios viene, muere por nosotros, nos da vida eterna, y todo aquel que cree en esto, salvación y vida eterna. Bueno, pues no es tan fácil. No es tan fácil porque estamos olvidando que en este universo, aquí en este mundo, hay un rey. La Biblia dice que hay un Dios de este mundo. Y ese Dios de este mundo va a hacer todo lo que tenga que hacer para evitar que usted y yo podamos coger ese avión, ese vuelo. ¿Sí me hago entender? Él no se va a quedar quieto. No va a escatimar en tiempo ni en gastos. No. Además, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas, donde hay ángeles, donde hay espíritus inmundos, y todos ellos, junto con Satanás, están actuando para que nosotros, mire, para ponernos tropiezos. Eso es como una prisión, ¿no? En Estados Unidos las prisiones se marcan por nivel de seguridad. Hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6. Hay máxima seguridad. Y cada nivel es un obstáculo que tiene el reo, el preso, para salir. Entonces el nivel 1 es porque hay una malla con púas. Eso tiene microondas. ¿Sabían que les ponen microondas? Si usted sabe que hace una microondas con un cafecito le calienta, imagínense microondas, bueno, después les cuento. Entonces el nivel 1 es una malla y el nivel 6 son 6 obstáculos que tiene usted para escaparse de esa prisión. Pues así es la vida de fe de nosotros. Cada vez que usted avanza, el diablo va a ponerle algo para que usted no pueda avanzar. Hablábamos, ¿no? De la puerta estrecha. ¿Sabe cuántos pasos hay para cruzarla? Un paso. Pero déjeme decirle que es tan difícil, por eso dice que pocos son los que la hallan. Sí me estoy dando a entender, quiero enlazar lo que hemos aprendido con lo que hoy estamos enseñando. Entonces, veámoslo a través de la palabra, toda la historia de la humanidad, desde la creación hasta que el Señor venga. 2 porciones de la Biblia vamos a leer para que usted esté en claro de qué es lo que yo estoy predicando. ¿Me explico? Miremos Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Hebreos capítulo 1. ¿Ya lo tienes, hija? ¿No tienes Biblia? Ah, ok. Dice ahí. Si tú ese desde el principio de la creación, porque de eso está hablando, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús, dice la Escritura, que asimismo, él mismo hizo ¿qué?
el universo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y Jesús es la imagen ¿de quién? De Dios, de lo que es realmente Dios. Cuando ellos ven a Jesús, le dice, ¿hace cuánto tiempo no estoy contigo, Felipe, y no me has visto? Porque le pregunta a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Venga, ¿hace cuánto yo no estoy con ustedes? ¿No me has visto, Felipe? Es decir, Jesús es la imagen del Dios invisible. Anote otra cita, Colosenses 1:15, ahí está, en la casa lo busca. Entonces es la imagen misma de su sustancia y dice, ¿y quién sustenta todas las cosas? Con la palabra de su poder. ¿Recuerdan? En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era ¿qué? Dios. Y esa palabra se hizo ¿qué? Carne. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Él es la palabra, ¿sí? Con la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado, mire lo que hace Él en este universo. Se lo estaba contando ahorita. Habiendo efectuado, ¿qué? La purificación ¿de qué? De nuestros pecados por medio de su palabra. Por medio de sí mismo. Mire, esta porción tan cortica y nos está contando toda la historia. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, pregunto, ¿ahí está exceptuando a alguien? No, para todos. Por medio de sí mismo, entonces ahí usted dice, ahí es cuando Él muere. Y al tercer día, ¿qué? Resucita. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Entiende que todo eso que contamos desde Adán hasta este momento está redactado en esta porción? Segunda porción. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Es la misma historia. Yo quiero que usted tenga esto claro hoy y se vaya con ese pensamiento. ¿Ya lo tienen? Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense que el sentir, ¿cuándo fue? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y quién lo sintió? Jesús. El cual siendo en forma de Dios, ¿recuerda lo que dijimos? El cielo de los cielos no lo puede contener y estando Él incontenible, se rebajó, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Volvemos y llegamos aquí. Ahí es cuando Él muere y resucita. Sigamos leyendo. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, miren lo que estamos leyendo, ya lo leímos en Isaías 45.
para que en el nombre de ¿quién? De Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y esto es un lío. Esto es un lío para el que no entiende. ¿Por qué es un lío para el que no lo entiende? Porque dice, para que se doble toda rodilla, ¿en dónde? En los cielos, todos los ángeles, ¿sí? En la tierra, mientras tengamos vida, y debajo de la tierra, aún aquellos que ya murieron, se van a arrodillar. Es más, ellos ya se arrodillaron. ¿Por qué? Porque dice que los demonios también creen y tiemblan. Ellos ya ven el contexto espiritual. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Cuando él llega donde Jesús, nadie le dijo, oiga, mire, don endemoniado, ahí está Jesús, Él es Dios. No. Él llega tirándose y postrándose. ¿Qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo reconoce. Entonces, usted verá si se arrodilla ahora en vida o finalmente, cuando sea un espíritu inmundo, igual se va a arrodillar. ¿Me hago entender? Es necesario que nosotros entendamos eso. Y dice ahí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Con un propósito, para dar gloria a ¿quién? Al Padre. Y dice ahí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, mire, esta porción nadie la lea, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ay, sí, tenemos vida, hemos creído, pero tenemos que cuidar nuestra salvación, ¿qué? Con temor y temblor. Ahora, ¿qué sucede? Ya el Señor está allí. Leamos entonces Apocalipsis. Yo les estoy haciendo, se me acaba de ocurrir, es como un tour para que usted esté claro de cómo son las cosas. Apocalipsis 19, 6 al 16. ¿No les parece maravillosa la palabra del Señor? Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, Todopoderoso, reina. ¿Entienden? ¿Me hago entender? Jesús reina. Jesús es Dios. 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Preparado. Ustedes y yo, iglesia. No os dejaos de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque el Señor viene por su. ¿Quiénes somos nosotros? Su esposa. Su esposa. Versículo 8. Y a ella, ¿a quién? A su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Saben quiénes somos los santos? Todos los que hemos decidido servirle al Señor. Ay, pero yo soy un vil pecador. Sí, ahorita vamos a mostrarlo bien. Es que esto es maravilloso. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Y el ángel me dijo, recuerdan que es Juan el que está ahí, ¿no? Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas, ¿de quién? De Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio ¿de quién? De Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Tremendo. Y a los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Léalo conmigo. Rey de reyes y Señor de señores. Él es rey. Él es rey. Él es Señor. Él es su Dios. Y a otro no dará nunca su gloria. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Créame, hermanos, nuestra lucha es todo esto que estamos hablando es espiritual. Y créame, no va a descansar Satanás hasta verlo usted postrado ante sus pies. Satanás quiere que usted lo haga a él rey de su vida, porque él es el Dios de este siglo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser valientes y tenemos que ser fuertes y tenemos que ser esforzados y tenemos, como dice la palabra, que permanecer. Dice la Escritura y los diferentes nombres. El que se opone, Satanás, el diablo, el que acusa, el engañador, el Dios de este mundo, el que gobierna este mundo. La pregunta que nos hacemos, ¿qué es lo que aleja al hombre de Dios, sabiendo que Dios murió por nosotros en una cruz? ¿Qué es lo que aleja al hombre de Dios? Pues tantas cosas. Bueno, hay una palabra entre todas que a mí me llama la atención y creo que es la parte fundamental de todo esto. Se llama incredulidad. ¿Sabe? Cuando vemos las personas en esta cultura haciendo los ritos de los abuelos, de los bisabuelos, de un grupo de españoles que llegaron a las costas colombianas y de Sudamérica y trajeron un evangelio diferente, ¿sí me hago entender? Porque así fue. Trajeron un evangelio diferente. Trajeron un evangelio, dice la Escritura, pervertido. Y eso es lo que me decía Samuel, mi hijo, ayer, es que ellos ya hicieron la tarea. ¿Y hasta cuándo nosotros vamos a entender esto? Tenemos que ser atrevidos. ¿Por qué digo esto? Porque es que el tiempo está muy cercano. Si ustedes han leído las Escrituras, si ustedes están viendo lo que está sucediendo alrededor de todo el planeta, cuando ustedes escuchan de guerras, de rumores de guerras
dice la Escritura que esto es solo el principio de dolores. Y muy bien, lindo por usted, por mí, porque el Señor dice que viene por su iglesia e inmediatamente va a empezar la gran tribulación. Eso es lo que dice la Escritura. Ese es el orden de las cosas. Pero ¿qué de sus familias, de sus amigos, de sus conocidos, de aquellos a que usted ha saludado inclusive o ha amado, o aquellos inclusive que no conoce? Millones y millones de personas que se están perdiendo porque desde el principio se les enseñó un evangelio diferente. ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia? Mire conmigo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, otra versión dice de este mundo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Un enemigo común. ¿Y cómo actúa Satanás? Mire, yo estuve mirando y analizando, y Satanás actúa de muchísimas formas, pero digamos que vamos a exponer 6 formas. No se me asuste, lo voy a hacer rápidamente. 6 formas. La primera, ¿cuál es? La ciencia. ¿Sí entiende usted que en los colegios a los jóvenes todavía les están enseñando teoría? Entonces la teoría del Big Bang. Entonces la teoría de que nosotros nacemos y venimos ¿de quién? Del mono, ¿no? ¿Y todos son qué? Teorías. ¿Quién de ustedes sabe qué es una teoría? Pues yo estuve mirando en Google, que lo sabe todo, y dice, teoría es el conocimiento especulativo de algo, un hecho o algo que no ha sido ¿qué? Comprobado. Entonces se encuentra uno con cientos de personas que están argumentadas en contra de la palabra del Señor, diciendo que esto no es verdad, que esto ha sido manipulado, que un grupo de personas a través de la historia de la humanidad se reunieron, se pusieron de acuerdo para que hoy en día lleguemos a la conclusión de que este libro es ¿qué? Perfecto. Porque así es. Yo lo reto a usted a que escudriñe. Dedíquele 20 años de su vida a escudriñar las Escrituras. Y al final de los 20 años usted va a venir y va a decir, ¿sabe qué? Tenía la razón. Este libro no se equivoca. Ay, que hay 80 versiones, no importa. Cójalas, compárelas y va a llegar a la conclusión de que todo es verdad. Coja las fechas, coja los personajes y coteje todo lo que está escrito aquí con la historia. Ojalá con un profesor que no sea cristiano. ¿Y sabe qué le va a decir ese profesor? Todas las fechas, los personajes, todas las historias se pueden comprobar con la historia secular. Vaya a la embajada de Israel y mire un póster grandísimo que está ahí y aparece toda la historia de Israel. Y usted coge la historia de Israel, no estoy hablando de religión, y la compara con lo que está escrito aquí y dice, mejor dicho, usted se tapa los ojos de la vergüenza. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué es lo que hace la ciencia? Demostrar que esto no es verdad. Y para eso tiene muchas ¿qué? Teorías. No voy a hablar más. ¿Quién usa todo eso? Satanás. Número 2. Interpone falsos dioses. Satanás sabe que nosotros somos espirituales y que ese espíritu que está muerto dentro de nosotros anhela comunión con él. Eso lo sabe claramente él. ¿Y qué hace Satanás? Pues lo que ha hecho a través de la historia de la humanidad. Ha levantado diferentes dioses,
diferentes religiones, y usted nombre religiones, las que quiera, testigos de Jehová, católicos, adventistas, musulmanes, budistas, y súmele eso a los brujos, a los hechiceros, a los astrólogos, todo lo que usted quiera mostrarle. Todo eso que usted está escuchando es desviación. Y vaya donde un brujo y allá encuentra una Biblia. Vaya con los testigos de Jehová, también tienen la Biblia. Vaya con los adventistas, también tienen la Biblia. ¿Sí me explico? Con este mismo libro, Satanás ha engañado a multitudes, cientos y a millones. ¿Sí me estoy dando a entender? Decíamos la semana pasada que ningún inmundo puede entrar por el camino que nos lleva a donde, al reino de los cielos, ¿cierto? Hay calzada y camino, y que ningún inmundo pasará, ¿cierto? Y yo creo que me quedé cortico. Cuando se habla de inmundo, ¿a qué se refiere la palabra? ¿Que no qué? No alcanzó la vida, es decir, yo lo voy a explicar en poquitas palabras, rapidito. Miremos un momentico, Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, aquel que cruzó por la puerta estrecha, ¿cierto? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Resulta que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando usted recibe al Señor en su corazón, ¿qué pasa con ese espíritu que estaba desconectado o muerto? Ahora tiene ¿qué? La vida. ¿Cierto? Por eso dice ahí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Quiénes están en Cristo? Los que han tomado la decisión de cruzar la puerta estrecha. Ahora crucé la puerta, ahora estoy ¿en quién? En Cristo. Listo, no hay condenación para ellos. ¿Recuerda que hablamos de que somos asediados por el pecado? Listo. Entonces cruzaste la puerta, ya estoy adentro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice ahí, los que no andan conforme a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya entendimos? Aunque mi cuerpo es pecador, aunque mi cuerpo sigue pecando, hasta el día en que yo me muera, ¿cierto? Mi espíritu ya cruzó ese dintel. Ahora soy nueva criatura. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Quedó mejor? Su espíritu tiene la vida. Ahora usted es salvo, vida eterna. Pero su cuerpo es ¿qué? Corrupto. El mismo Pablo lo está enseñando. Devolvámonos un poquito. Lo quería explicar mejor porque a veces las personas quedamos, decíamos, queda drogui, ¿no? Como que no entiendo. Leamos ahí mismo Romanos 7. Pablo lo explica de una forma magistral y lo voy a leer despacio y usted léalo ahí, analícelo y llévelo a su casa y vuelve y lo lee. Si lo quiere leer en otra versión mejor, yo lo voy a leer en Reina Valera, para que entendamos qué es lo que sucede cuando usted cruza. ¿Qué cruza en usted? ¿Su cuerpo? No, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Eso es, atentamente, ¿quién? Jesucristo, ¿cierto? Leamos desde el versículo 13, Romanos 7, 13. Dice ahí, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado,
para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. ¿Qué hace el pecado en nosotros? Nos mata. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser a sobremanera pecaminoso. Bueno, 14. Porque sabemos que la ley es que espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. ¿De verdad usted es vendido al pecado? Sí, y yo también, todos nosotros. Nos asedia el pecado, nos persigue el pecado. Mire, yo quería explicárselos de otra forma. ¿Ustedes han visto una ratonera de esas que son pegachentas de pegante? Pues así es el pecado. Entonces, yo maté y dejo de matar, pero entonces codicio. Dejo de codiciar y entonces miento. Dejo de mentir y entonces mato. Dejo de matar y entonces violo. ¿Sí me hago entender? Cuando el ratón llega a la ratonera, pone una patica y empieza ahí a pelear. Y me va a soltar. Y resulta que pone la otra. Y entonces empieza ahí y pone la patica. Y entonces entre más quiere dejar el pecado, pues más se pega. ¿Sí me hago entender? Así es el pecado. Así nos asedia a nosotros. Nadie puede jactarse, ay, yo no he cometido pecado. ¿Sabe qué? Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sí me estoy dando a entender? Listo, entonces ya lo expliqué de esta forma. Así estamos nosotros, asediados, pegachentos, así quedamos. Esa es nuestra naturaleza. Y como no podemos hacer nada con ese cuerpo carnal, Dios nos da las salvaciones en el espíritu. Ahora nuestro espíritu tiene, igual la carne no va a resucitar. La carne para nada sirve. Leamos entonces, ¿qué versículo iba? El 17. ¿Sí? Ah, no, 16. No, desde el 15, perdón. Dice. Entonces, este cuadernito es su cuerpo espiritual. Bueno, la Biblia es su cuerpo espiritual, más bien. Y este cuaderno es su cuerpo carnal. ¿Sí? Por favor, ténganlo en cuenta. Dice, porque lo que hago, no lo entiendo, dice Pablo. Pues no hago lo que quiero, cuerpo espiritual, sino que lo que aborrezco, eso hago. Este señor tiene vida, este está muerto en sus delitos y pecados, el cuerpo carnal. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde está el pecado? En la carne. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Malvado, ¿no? Este soy yo, Alejandro Cuervo. En mi carne no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí. Cuerpo espiritual. Sigamos leyendo. Pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, espiritual, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde está el pecado? En su cuerpo carnal. La carne no heredará el reino de los cielos. La carne y la sangre no heredan. Dice que muere el cuerpo, ¿cierto? Y lo que resucita es el espíritu.
20. ¿Sí? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde está el mal en usted? En su cuerpo carnal. ¿Sí estamos conectados? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Claro, quiero hacer. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva al cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí es cuando usted da ese paso por esa puerta estrecha y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Entiende, mi amado, que usted es nueva criatura? Aunque su cuerpo sea un cuerpo pecaminoso. Esa es nuestra situación. Esa es nuestra situación. Pero ¿sabe qué hace Satanás? Lo engaña. ¿Sabe qué? Usted no merece. Usted no es digno. Mire ese cuerpecito carnal. Mire esos deseos que usted tiene. Y está de usted, mi hermano. Si usted le hace caso a ese engaño y cree lo que Satanás le está diciendo, porque usted terminaría diciendo, pobrecito yo, no soy digno de acercarme a Dios. Yo soy un malvado, pecador. Y cada día usted se va, dice la Escritura, que se va alejando más y más. ¿Y sabe qué? Si usted permite que Satanás lo engañe, usted lo está haciendo a él, ¿qué? Su rey. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso no permita que Satanás sea su rey. De ninguna manera. El león está ahí para matar, para robar y para destruir. Y yo escribí aquí una conclusión chiquitica. Muertos en la carne por el pecado, pero vivos en el Espíritu por Jesucristo, Señor nuestro. Levante la mano el que está aquí. Ay, no, mentiras. Pues yo sí la levantaría. Yo sé que soy pecador. Yo sé que todos los días la embarro. Yo voy a hablar de mí. Y yo sé que usted también lo haría ahí. Pero usted, mire, allá César levantó las dos. Claro que sí. Muertos en la carne por el pecado, pero vivos en el Espíritu por Cristo Señor nuestro. Voy a decir una tontería y dígame, amén, de verdad que sí. Esas son las buenas noticias. Si nosotros podemos estar claros en esa diferencia, pues ya le va a ser muy difícil a Satanás venir a engañarnos. ¿Me hago entender? La gran mayoría de las personas que aman al Señor y han pecado, no se quieren acercar a Dios porque se sienten culpables, se sienten indignos. Yo no lo merezco, ¿cómo me voy a acercar a Dios? ¿Y sabe quién triunfa ahí? Satanás. Porque no han entendido. ¿Entiende? Vuelvo y lo repito. Nuestra carne es corrupta. No piense usted jamás que va a haber un hombre, ni siquiera aquí en el púlpito, que sea digno. Ninguno. Pero solamente por la misericordia de Jesús y por su obra redentora en la cruz, hoy lo entendemos.
podemos cruzar y dar ese paso y decir, soy salvo, aunque el pecado me asedie, aunque a veces me quiero desviar y aunque peque, el Señor ya me perdonó. ¿Sí me estoy dando a entender? Ese es el mensaje de salvación. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Vamos al texto. Ya habiendo hablado de esto, vamos a Segunda de Corintios. Sí, es Segunda de Corintios. Es que siempre me equivoco. Segunda de Corintios 4, 3, creo. ¿Sí es? No. Ahí sí le atiné. Me perdonan. Ahora sí, ya lo dije yo, ahora vamos a leerlo. ¿Sí? Volvamos al texto. ¿Qué es lo que afecta al hombre? La incredulidad. Mire, de la incredulidad se deriva todo. Usted es incrédulo, usted se vuelve idólatra. Usted es incrédulo, usted rechaza al Señor. Usted es incrédulo, usted ve las cosas que son y no las quiere ver. Usted es incrédulo, la palabra del Señor dice que las cosas creadas por el Señor son manifiestas, que viendo las cosas creadas, todo el mundo se va a dar cuenta que hay un Dios, de modo que no tienen excusa. Pero aún así, entonces, es que la teoría de la evolución, es que la teoría de esto, y eso enseñan en la escuela, pero la verdad no la enseñan. ¿Sí me hago entender? Manipulación del hombre. Segunda de Corintios 4:1. Hoy vamos a terminar para las 6:30 de la tarde. Tenemos tiempo, no hay lío. Ay, pero si anoche había hasta tarde un montón de gente. Y eso era así. No, mentiras. No me voy a alargar. Voy a mandar a hacer una paletica que diga tiempo, tiempo, tiempo. En una iglesia no la ponían y era, ay, ya la levantaron. Pero con ustedes no hay problema, ¿cierto? Dice, por lo cual, 2 Corintios 4, versículo 1 en adelante dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Es el ministerio que usted y yo tenemos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ojo, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Tu palabra es verdad. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. Ponga mucha atención. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, ¿está qué? Encubierto. Es como si yo estuviera escondido, ¿no? No me ven. ¿Cierto? Encubierto. Hay algo que obstaculiza, no deja, ¿cierto? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, ¿está quién? ¿Entre quiénes? Los que se pierden. Es decir, cientos de miles y millones de personas piensan que tienen salvación. Pero no ve que el enemigo ha puesto ¿qué? Un velo con un propósito. Es decir, el evangelio está ¿qué? Encubierto, dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Yo iba a traer una cosa para taparme en los ojos. Cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Entiende que Él no quiere que usted vea esa imagen? ¿Entiende que Él no quiere
que Hebreos capítulo 1, versículo 3, que lo leímos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Entiende que el enemigo no quiere que esa luz, que es el evangelio de la gloria de Dios, resplandezca en su corazón. Vuelvo y lo leo. Para que no le resplandezca la luz del evangelio, que es el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Entiende? Esa es la labor de Satanás, engañar la humanidad, apartarlos, mostrar algo que parece, pero no es. Enseñar un evangelio diferente, hacer que las personas se cierren a la banda y crean que lo que aprendieron es la verdad. Tremenda labor que tenemos nosotros como iglesia. Entiende que hay un peso bastante grande sobre la iglesia. Eso somos nosotros como iglesia. ¿Qué más hace Satanás? Pues lo acusa. Ya esa porción la enseñamos, ya la mostramos. Bueno, puedo seguir hablando hasta las 6 si quieren. Bueno, voy a saltarme. Hay otras dos formas que el enemigo engaña. Ya dije, lo acusa, lo engaña, pervierte el evangelio, se metió con las teorías, bueno, en fin. Pero estas dos me llaman la atención y son bien interesantes. Dice ahí, y tiene dos ejemplos muy buenos. Mateo 4, 8 y 9. Podríamos estar hablando todo el día de cómo el enemigo nos engaña, pero pues. Dice Mateo 4, 8 y 9, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto. ¿A quién llevó? A Jesús, ¿cierto? Está la tentación del Señor Jesucristo. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le mostró? Los reinos. ¿Y qué tiene un reino? ¿Qué necesita un reino para ser reino? Un rey. ¿Y sabe qué le dice? ¿Sabe qué? Si se me arrodilla ahí, usted va a ser rey. Imagínese. Atrevido, ¿no? Alguien dijo por allá atrás. Atrevido. ¿Ah? Si postrado me adorares. Ay, te voy a dar. Y no le estaba mintiendo. Porque Satanás, ya lo leímos, es el Dios de este mundo. Si postrado me adorares. ¿Sabe qué? Si él lo tentó a él y le dijo eso, ¿por qué no lo va a hacer con usted o conmigo? ¿Entiende? ¿Entiende que él le va a dar a usted cosas que quizá usted anhela? ¿Que él le va a dar a usted quizá posiciones que usted quiere tener en su... Otro ejemplo, Juan capítulo 6, ahí es que es tremendamente atrevido. Juan 6, hasta fama le va a dar. ¿Quiere fama? Él le va a dar fama. ¿Quiere dinero? Hay gente, ¿no? Es que Dios ha sido tan bueno conmigo, me ha bendecido en... Pero ¿cuál Dios? ¿A cuál Dios le está clamando a usted? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿A cuál Dios? Es que desde que me metí en el Evangelio y creo en el Señor Jesucristo, todo me sale mal. Sí, porque cuando estaba allá, el Dios de este mundo le suplía todo lo que usted quería. ¿Sí me estoy dando a entender? Estamos hablando de Satanás.
Ay, no, es que en las iglesias no hablan del diablo. Pues sí, lea Marcos capítulo 1, 14 veces echa demonios fuera el Señor Jesucristo. Entonces, ¿no hablar de esto? Resulta que acababa de multiplicar los panes y los peces. Y ellos decían, ay, por fin apareció el que nos va a llenar la barriga. ¿Y sabe qué querían? Lean conmigo. Juan 6, se me perdió. Juan 6, 15. Bueno, leamos desde el 13. Dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes les sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que iban a ¿qué? A venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Rey, volvió a retirarse. Entonces, Pilatos pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Pregunto. Él no es rey de los judíos. Él es rey de reyes, señor de señores. Desde antes de la fundación del mundo y por la eternidad. Desde antes de la eternidad y después de la eternidad. La pregunta que quiero yo dejar en el aire es, ¿Él es su rey? ¿Jesús es su rey? Solo tienes que dar un paso y entrar por la puerta estrecha. E inmediatamente usted es propiedad del reino celestial. Él es Dios, Él es Rey.